Prensa con Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en esta mesa de trabajo que hoy vamos a compartir con el profesor Emilio Villano. Es profesor de Derecho en la Universidad Americana, en la American University, aquí en la capital estadounidense. Profesor Villano, buenos días. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y con María Peña, es periodista nicaragüense, larga experiencia en Washington, hoy en Telemundo Digital. María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a María, todos. antes de comenzar a hablar de Argentina, me gustaría que nos ayudases a ponerle un poquito de luz sobre lo que ha pasado este fin de semana. Conocíamos la decisión del presidente Trump en esa política de mano dura con la inmigración para que fuera cada vez más restrictiva, y una de las decisiones que tomó en el inicio de este largo fin de semana fue que iba a deportar a aquellos que tenían esa orden de deportación pero que esperaban un tratamiento médico, y habitualmente en esos casos el gobierno de Estados Unidos tiene un proceso que es que prorroga o pospone esa deportación para que pueda atender esa necesidad. Trump dijo que lo iba a cancelar. 130 legisladores expresaron en una carta que esa era una decisión cruel e inhumana, dijeron. Provocó protestas no solo dentro del Capitolio, sino también de defensores de los derechos humanos, y parece que ha tenido que dar marcha atrás. Sí, bueno, e incluso ahora no se sabe exactamente hasta dónde es ese marcha atrás, porque la anunciaron el 7 de agosto, empezaron a enviar cartas de que estas familias que estaban esperando esa prórroga de ese permiso especial, es un permiso especial que tienen, que se les concede cada 2 años, tienen que estarlo renovando. El 7 de agosto, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía empezó a enviar cartas diciéndoles que tenían que irse pronto del país, que tenían un plazo de 1 mes, les daban, o 33 días para salir del país, aunque no hubiesen completado su tratamiento médico. Como tú decías, causó muchísima indignación, porque la pregunta que muchos se hacen dentro de la comunidad inmigrante, los grupos humanitarios, ¿hasta dónde llega la crueldad de esta administración con todas las medidas que ha tomado desde 2017 para combatir la inmigración indocumentada, por supuesto, pero también para reducir la inmigración legal e imponer trabas a las personas que están aquí legalmente? Pues bien, con esta medida pues hubo mucha indignación. El diario The New York Times sacó historias humanas muy fuertes, incluyendo el caso de una joven que estaba recibiendo tratamiento médico, creo que en Boston. En Boston hay por lo menos 20 familias afectadas por esta decisión. Ahora, lo que no se sabe, ayer obviamente la Oficina de Inmigración se revirtió y ahora dice que va a analizar caso por caso. Entonces, no está claro si eso significa que estas personas van a seguir en peligro de deportación. No se sabe si van a descontinuar por completo el programa. O sea, todavía hay como muchas incógnitas, pero lo cierto es que, claro, tuvo que dar marcha atrás porque no tenía ningún, como lo ven los activistas, no tenía absolutamente ninguna razón de ser. Más que la de la política de mano dura. Profesor, ¿cómo lo ve? Bueno, lo mismo, pienso que es algo muy cruel. Vemos continuamente episodios de esta crueldad contra los inmigrantes. Se hablaba de una muchacha de 13 años que está aquí en Estados Unidos, es ciudadana americana y tiene leucemia en un hospital, y su mamá vive a pocos kilómetros del otro lado de la frontera con México, y no le permiten a su mamá de pasar la frontera y estar con ella. Afortunadamente hay unas iglesias ahí que se han organizado para que haya alguien que vele para su compañía, digamos, para darle coraje y aliento. Pero, ¿cómo puede ser? ¿En qué país se niega a una muchacha que se enfrenta con la muerte, en realidad, con un cáncer muy insidioso, sola en un hospital? Su mamá es a pocos kilómetros del otro lado de esta línea imaginaria. Y acordémonos también, profesor, de que muchas de estas familias están acá porque no hay ese tratamiento especializado en sus países. Y son enfermedades graves, enfermedades como el cáncer. Hay un caso de un joven con VIH, infección de VIH. Es decir, son enfermedades graves que si se regresan a su país, lo más probable es que mueran porque no hay esa atención
especializada. Sí, pasó con un veterano de la guerra en Afganistán, que lo echaron del país, regresó a Afganistán, no tuvo tratamiento para su condición, murió, y ahora están regresando su cuerpo para sepelio aquí en Estados Unidos. Son cosas que verdaderamente no indican, digamos, una compasión básica. Y lo que para mí siempre es algo inexplicable, es que ambos, el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos, son muy cercanos a inmigrantes. El presidente es de primera generación norteamericano por parte de su mamá, que llegó a Estados Unidos de una pequeña isla en Escocia, donde había una pobreza enorme, siguiendo a sus 3 hermanas que habían llegado a Nueva York. Probablemente no hablaba muy bien inglés, porque ahí se habla el gaélico escocés. Y lo mismo con su abuelo, que se huyó de Bavaria para no ser obligado a hacer el servicio militar. Lo mismo con el vicepresidente Pence, que ahora está en Irlanda, Polonia, en Europa. Sus abuelos emigraron de Irlanda a Estados Unidos, así que ambos están muy cerca de la inmigración. Particularmente el presidente, que tiene una mujer que también es inmigrante. Sus padres ahora son ciudadanos por la famosa cadena, ¿no?, de admitirlos a la ciudadanía. No tiene ninguna compasión, nunca el presidente habla de sus antecedentes, de sus antepasados, de su mamá. Bueno, cuando hablan ellos siempre, el primer argumento que usan es que esos antepasados vinieron legalmente, pero obviamente olvidan convenientemente el contexto en el que esas familias vinieron, ¿no? Muchos de ellos vinieron huyendo del hambre, de la persecución, de situaciones muy terribles en Europa. Pero venían este país los acogió con brazos abiertos porque tenían una política migratoria muy flexible, nada que ver con lo que hay ahora, por supuesto. Y mismo según los criterios que ahora tienen que adoptar, ¿no?, que uno tiene que tener mérito para ser admitido, vale decir, o dinero, o un título académico, o ser ingeniero, o algo. La mamá de Trump no tenía ningún mérito desde este punto de vista. Era una pobre jovencita que encontró trabajo como niñera en una familia cerca de Nueva York. Excelente trabajo, pero no es un trabajo que requiere un título universitario. Así que ahí también hay una contradicción, ¿no? Sí. Son las 11:38 en Buenos Aires, también en Montevideo y en Brasilia. Este fin de semana ha entrado en vigor en Argentina el control de cambio, es decir, la compra y venta de moneda extranjera. Esto ha sido una medida tomada en una situación complicada de la economía tras la derrota del macrismo en las elecciones primarias del 11 de agosto, que ha llevado a la estabilización de la moneda del peso argentino, que continuaba cayendo. La principal consecuencia es que los argentinos ahora tienen que solicitar permiso al Banco Central para la compra o venta de moneda extranjera, muy particularmente del dólar. Las circunstancias que se esconden detrás de esto, leemos en la prensa, son las pocas divisas que tiene el Banco Central y la poca liquidez que esto generaría, lo cual para los analistas hace ver en un futuro cercano el temido default. ¿Cree usted que vamos a llegar a esa situación? Pero yo creo que claramente es una crisis muy seria. No es algo desafortunadamente novedoso con la Argentina. La inflación es un problema ahí ahora desde 70 años. Y ya vimos este tipo de corralito, ¿no?, que pasó mismo con la administración de Cristina Fernández de Kirchner, que en el 2011 instaló, ¿no?, también un control de los dólares, del cambio, etcétera, etcétera. Así que no es algo novedoso. De hecho, Macri empezó su gobierno criticando al control del cambio de las divisas de Cristina Fernández de Kirchner, que era presidenta antes de él. El problema es verdaderamente lo que está pasando. Por ejemplo, la bolsa cayó un 72%, el peso casi el 40%, el valor de la deuda del gobierno un 55%, la inflación se dispara, ahora se está hablando del 5% por mes, que significa 60% por año.
Así que es algo que ya pasó en Argentina y pasa otra vez. Y si no hay un consenso, un acuerdo entre Macri y Fernández, el candidato para la presidencia de la oposición, yo creo que hará una crisis muy seria, porque en realidad detrás de todo esto hay también el temor de los mercados, de los inversores, de los industrialistas, que regrese al kirchnerismo. Esto es algo que para ellos es una gran preocupación que podría hundir la economía argentina. Bueno, y aquí tenemos que también no olvidar los matices políticos que tiene esto. Como usted decía anteriormente, es muy curioso que Macri desde la oposición ya criticaba las medidas que ahora él mismo se ve forzado a implementar para evitar la quiebra y para evitar o limitar la fuga de dinero. Ya hubo un corralito en el 2001 también, y en esa ocasión, si bien recuerdo, duró un año. Y fueron medidas muy duras para la mayoría de los argentinos. Hubo casos muy deprimentes, personas que tuvieron crisis familiares. Las primarias del 11 de agosto lo que desafortunadamente hicieron también es causar pánico financiero, porque los argentinos se preguntan qué va a pasar con el nuevo gobierno. Y el matiz político acá, claro, es que no se sabe si estas medidas llegan tarde y mal y son un acto desesperado de Macri porque se le está acabando el tiempo, si es que quiere o tiene un mínimo, una mínima oportunidad de ganar la reelección. Y no está claro eso. Depende también de cómo lo ve Fernández. Si Fernández dice cuanto peor para ti, mejor para mí, claro que hará un desastre. Y ambos tienen que ponerse de acuerdo para limitar el daño al país de lo que está pasando. Claramente Fernández le va a echar la culpa a Macri y a su gobierno, pero la gente también se olvida que Macri heredó un país sin reservas, un país donde había inflación encubierta, donde no había verdaderamente una política monetaria muy buena, ¿no? Así que él también se encontró en una situación muy difícil. Obtuvo del Fondo Monetario Internacional el préstamo más grande en la historia del fondo, 57 mil millones de dólares, que es una cifra enorme. Y ahora, con el hecho de que la directora del fondo, Lagarde, se fue para ser la presidenta del Banco Central de la Unión Europea, y la burocracia del FMI está tomando el control, hay la posibilidad que van a tomar una posición muy dura contra de ellos, porque tienen el temor que le echen la culpa a ellos, así que ellos dicen es mejor acabar con esta historia y no interesarnos más en la Argentina para evitar una crítica. Bueno, lo que definitivamente va a ocurrir es que el Fondo Monetario obviamente va a estar vigilando muy de cerca lo que pase con la política económica de Argentina, porque lamentablemente tiene consecuencias para el ciudadano de a pie. Pero tras la crisis de credibilidad y de popularidad que sufrió el Fondo Monetario y el Banco Mundial también en la década de los 80 y 90 en el Cono Sur y en América Latina en general, que este préstamo ahora derive en una crisis más profunda y que el fondo se convierta otra vez en ese malo que viene y aprieta al gobierno generando pobreza, es un riesgo reputacional que el Fondo Monetario también tiene que considerar. Bueno, lo ha considerado en el pasado y siempre tienen una respuesta lista, ¿no? Que era el menor de los males, porque si no hubiesen tomado esas medidas de prevención, la situación hubiera derivado en algo mucho peor. Bueno, claramente, como ya dije, estoy seguro que ellos están muy preocupados por falta ahora de liderazgo, pues que no hay un nuevo director. Se habla de una mujer búlgara ya que está en el Banco Mundial, que podría ser la nueva directora, pero sin un liderazgo central, la burocracia claramente no quiere entrometerse y continuar. Esto podría crear un malestar. Del otro lado, claro, hay la tentación, particularmente para Fernández, en Cristina Fernández de Kirchner, si ganan la elección, de negociar duro con el Fondo Monetario Internacional, que es muy bueno para la política interior, un poco como Trump hace con China, ¿no? Negociar duro. Porque esto me da la impresión que soy un hombre fuerte. Lo mismo para ellos, pero al final no sería muy bueno para las relaciones con el fondo y el futuro de la Argentina. 57 mil millones de dólares es una cifra enorme de dinero que tienen que repagar y tienen que encontrar una fórmula. El problema es que, como ya se dijo,
son 70 años de inflación. Yo me recuerdo a veces cuando estuve en la Argentina hace años, a donde cambiamos los precios de las mercancías en los supermercados mientras que usted estaba comprando. Los precios estaban subiendo cuando usted estaba de compras. Esto es algo que dura desde muchísimos decenios. Es un problema que requiere verdaderamente un acuerdo político que desafortunadamente... Pero es que ese es el problema, o sea, el que él, por ejemplo, haya tomado esta medida sin consultar siquiera a la oposición. Uno de estos funcionarios que dijo, no hay cogobierno, nosotros seguimos mandando acá. Pues mira, qué bien, aplausos que sigan mandando cuando esto va a tener graves consecuencias. O sea, a mí me parece que ha sido un desatino el no haber siquiera, no pedir permiso, pero siquiera consultar a la oposición, que es la que posiblemente gane las elecciones, y entonces tenían que por lo menos tener ese acercamiento. Yo ahí te preguntaría si la oposición es lo suficientemente diligente o responsable hoy en la política argentina como para llegar a acuerdos de Estado de ese calibre, de ese nivel. Me da la impresión de que están más mirando en el cortoplacismo de las elecciones que no en el largo plazo de la eso está bien, eso, la claro, estabilidad eso de la está economía. claro. Eso está claro, pero entonces también lo que pasa, lo que sucede con eso es que le vas a dar ahora otro argumento para que si ganan, luego le echen la culpa a Macri y digan, se los dijimos. Es que ni siquiera nos consultaron. Ese es el problema, el no tener esa consulta. No, claro, es verdad que ambos lados tal vez no quieren hacerlo por razones políticas, porque claramente para la oposición, para el candidato Fernández, él puede esperar un par de meses sin hacer nada y ver Macri hundirse, pero el interés del país es diferente. Claro. Y por eso que cuanto peor para ti, mejor para mí, no debería gobernar, digamos, sus relaciones, pero en la política a veces esto es lo que va a controlar lo que se hace. 10:48 en Washington. Primera pausa en este club de prensa que hoy compartimos con María Peña y con el profesor Emilio Viano. Vamos a la pausa y regresamos con otras cuestiones de la actualidad. Seguimos en este club de prensa hoy con las opiniones de la periodista María Peña y del profesor Emilio Viano, fijándonos en lo que está pasando con el huracán Dorian. Las previsiones el fin de semana nos decían que iba directo hacia la Florida, incluso Miami tenía amenaza de huracán, pero la trayectoria esquivó a Puerto Rico, que todo el mundo temía que podía ser una segunda devastación de la isla después de María hace 2 años, y se libraron por los pelos. Quien no se ha librado es Bahamas, que ya se puede considerar, por el grado de destrucción María, como un segundo Puerto Rico. Vamos poco a poco viendo el desastre, porque este es un huracán impredecible que además avanza muy lentamente. Sí. El hombre caminando va más rápido que el huracán. Pero coge fuerza también, ¿no?, por las diferentes corrientes en el mar. Yo creo que en este caso, como en cualquier caso de desastres naturales, es mejor prevenir que lamentar. Obviamente no crear pánico ni ser alarmistas, pero más que todo preparar a la población. Se está hablando de que están preparando la evacuación de más de 1 millón de personas en toda la costa del sureste de Estados Unidos. Incluso Virginia declaró el estado incluso de hasta emergencia. acá. Y yo creo que, por ejemplo, nosotros acá en el área de Washington vivimos en una zona relativamente libre de tantos desastres naturales, pero con los huracanes siempre nos viene un coletazo ahí con lluvias fuertes. Bueno, la gente lo que espera es que este huracán desvíe su curso y se vaya hacia el mar y no se mantenga cerca de la costa, que es lo que hay problemas de inundaciones. De todas maneras, en el sur de la Florida se están tomando todas estas precauciones. FEMA, que es la agencia encargada de gestionar las emergencias en Estados Unidos, ha estado muy activa en Twitter emitiendo comunicados, números telefónicos gratuitos para pedir ayuda, cómo hablarle a los niños de este tipo de desastres. Yo creo que yo le doy buenas calificaciones siquiera por el nivel de preparación que han tenido hasta ante este fenómeno. Todavía no se sabe cuánta destrucción puede tener.
De repente, como son los huracanes, puede cambiar de rumbo y tocar tierra en la costa. Hay muchos impredecibles, pero como decía anteriormente, es mejor prevenir. Siento que tras los últimos desastres naturales que han azotado este país, precisamente las administraciones, profesor, se han ido dotando de esa experiencia y estamos en un nivel de preparación que es muy envidiable. Y es que hay buena coordinación interagencial, buenos avisos a la población, trabajo sobre el terreno, capacidad de recolección de información, lo cual ayuda mucho a hacer frente a un desastre como este. Pero en mi opinión, en parte responde también a consideraciones políticas. Estamos en una campaña de reelección. El sur, particularmente los estados afectados, Florida, Carolina del Sur, Georgia, etcétera, son estados que votaron para Trump. Él quiere mucho demostrar a ellos que cuida de ellos, que toma cuidado de ellos. Pero eso está bien, ¿no, porque profesor? Está muy bien, pero no cuando, como pasó en Puerto Rico, no les dan lo que necesitan. Vimos el presidente, muy tarde, vimos el presidente encontrarse con la gente ahí siniestrada, tirándole papel higiénico como si fuesen, no sé, no fuesen seres humanos dignos de respeto. Fue una escena, en mi opinión, horrible desde el punto de vista del respeto del presidente a su gente, tirar carta higiénica y toallas para la cocina. Me parece que hay ahí también a veces consideraciones políticas, en el sentido que el sur es muy importante al presidente para su reelección. No lo estoy criticando, lo diría yo mismo. Claro, si fuese para ser elegido, le daría mucha atención a ellos, porque después voy por allá y les dije, señores, cuidé de ustedes. Ven que yo verdaderamente me intereso y ustedes deberían reciprocar, deberían votar para mí. Lo vimos mismo con su aseveración que canceló su viaje a Polonia, donde eventualmente envió al vicepresidente para velar sobre lo que estaba pasando, para trabajar muy duro, él dijo, ¿no?, en su entrevista antes de salir a Camp David, sobre los planes para mitigar el daño. Pero al final se supo que de helicóptero salía de Camp David aquí en Virginia a jugar golf durante muchas horas cada de los días de este fin de semana. Así que hay ahí siempre un poco la contradicción de lo que se dice y de lo que se hace. Y también él es muy dado a los superlativos, a las exageraciones. Por ejemplo, se le criticó la semana pasada porque varias veces dijo en Twitter que nunca antes había visto un huracán categoría 5, que nunca antes se había oído hablar de eso, pero que su gobierno estaba bien preparado. Pero luego resulta que tú haces una revisión de esos datos y sí ha habido numerosos huracanes categoría 5. Lo que se tiene que hacer obviamente es lo que está haciendo FEMA, que es preparar a la población. Estaban diciendo que ahora mismo tienen un ejército de 4,000 autoridades locales, estatales y tribales de 27 agencias y departamentos del gobierno listos para ayudar. La otra crítica que está por verse, como decíamos, cuando se haga la aritmética total de los daños de este huracán, la crítica que se le hizo porque decidió, en esta obsesión que tiene con el tema de inmigración, desviar ciertos fondos de FEMA que normalmente están destinados a FEMA programas es la agencia de gestión de para emergencias. los desastres. Entonces, resulta que estaba queriendo desviar fondos que están destinados a programas para damnificados y utilizarlos en vez para su estrategia de mano dura contra la inmigración ilegal. Es algo que obviamente se le critica porque no hay razón de ser. El Congreso le ha aprobado fondos para la seguridad fronteriza, para la construcción del muro. La semana pasada acaban de suspender decenas de leyes ambientales para agilizar un tramo de esas barreras físicas en la frontera entre Texas y México. Es decir, que algunas veces son errores autoinfligidos y que le merecen críticas porque en este caso la gente está nerviosa, ansiosa, esperando a ver qué pasa con este huracán, y lo que no puedes hacer es estar desviando fondos de esa agencia. Mismo se dijo a propósito del muro que él dijo a los que están supervisando esta construcción que si mismo están violando leyes y derechos de propiedad, no se preocupen,
yo voy a emitir un perdón para ustedes. Y la Así que Casa Blanca mismo- luego dijo que estaba bromeando. Sí, sí, bueno, siempre es así. Cuando dice algo que después es criticado, dice yo estaba solamente en broma. Pero parece que dijo esto. Claramente hay contradicciones y en mi opinión hay a veces políticas para estados republicanos y política en contra si el estado es demócrata, como pasó con Puerto Rico, a veces con California y otros. 4 de la tarde en Londres, el día en el que el Parlamento británico se reúne en una cuenta regresiva cada vez más estrecha porque Boris Johnson, el primer ministro británico, decidió suspender al Parlamento con la aquiescencia de la reina Isabel II. Esto en un intento de evitar que el Parlamento fuera o supusiera un freno para sus intenciones de llevar adelante un Brexit duro, un Brexit sin acuerdo. Pero lo que ha pasado en las últimas horas, hace minutos, se ha conocido que Boris Johnson, conservador, ha perdido la mayoría absoluta que tenía. Un diputado, Philip Lee, que es conservador, se ha pasado a los liberaldemócratas, asestándole un golpe en el Parlamento para que Boris Johnson no tenga esa mayoría absoluta. Dicho en otras palabras, hoy, a esta hora, en el Parlamento británico hay mayoría de los contrarios al Brexit duro. Profesor. Bueno, claramente esto refleja mucho un cambio de política a través de los años en el Reino Unido, porque tenemos supuestamente, como en Estados Unidos, dos partidos principales, el Partido Laborista, que es un poco más, digamos, de la izquierda, el Partido Conservador. Pero hoy en día se ha transformado paulatinamente. Primero, la gran preocupación de todos era la economía, como se dice aquí también en Estados Unidos, the economy, stupid, algo así. Pero esto ha cambiado mucho en el Reino Unido, como está cambiando aquí en Estados Unidos. Ahora es más cuestión de identidad, es más cuestión de nacionalismo en contra del supranacionalismo que representa, por ejemplo, la Unión Europea. Así que dentro ambos partidos, el laborista y el conservador, hay gente que no suscribe más necesariamente a una teoría o política de su partido, pero se identifica con este nacionalismo en contra del supranacionalismo. Así que hay una porción, un porcentaje de los conservadores y de los laboristas que se están juntando en contra de los intereses o de los dictámenes de su partido para oponerse a un Brexit suave, como se llama, y optan para el Brexit duro. Y naturalmente Johnson contaba sobre esto para ganar esta batalla de suspender el Parlamento, así que no hubiese mucha discusión hasta al mediado de octubre y después forzar un Brexit duro, para decir sin negociación, sin acuerdo con la Unión Europea, de hecho. Esto ahora será más difícil para él. Yo pienso que van a convocar nuevas elecciones que podrían pasar, digamos, necesitan al menos 25 días para las nuevas elecciones, así que podría ser al final del mes, mediado de octubre. Y él cuenta naturalmente sobre los conservadores intentando de adquirir el control absoluto, al contrario de lo que ha pasado ahora del Parlamento. Vamos a ver qué pasa, porque él tiene también que lidiar con el líder del partido separatista, que es Farage, que no es necesariamente de acuerdo con él, y también la popularidad o no de Corbyn, el líder del Partido Laborista, que podría... es la oposición a los sí, conservadores. que podrían untarse y disminuir la influencia de Johnson. Bueno, y de hecho yo creo que mañana miércoles va a decidir si convoca esas elecciones anticipadas, que yo creo que como con lo que ha sucedido hoy, la evolución de esta situación, yo creo que lo más probable es que sí, que convoque estas elecciones anticipadas. Sí, el problema fue que hubo una parte del Partido Conservador muy intransigente, que no quería abrir la puerta a ninguna negociación por temor que se manifestara la voluntad popular de no hacer un Brexit, de anularlo. Porque hay naturalmente congresistas ahí, llamémoslos así, escoceses, de Gales, de Irlanda del Norte, que pierden mucho si hay un Brexit.
Ellos no quieren, se juntan, aunque sean conservadores, a los laboristas. Y esto es lo que ellos no han tomado bien en cuenta. Podría ser que al final hará una elección que le da a los laboristas el poder. Ellos quieren un Brexit suave, postergar el éxito de salir de la Unión Europea hasta tal vez 3 meses más, hasta diciembre, final de diciembre. O mismo tal vez un otro referéndum, lo que mucha gente requiere, particularmente los escoceses, ver si el pueblo del Reino Unido aún quiere esta separación. Bueno, y el Partido Laborista, de hecho, estaba impulsando hoy mismo una medida para postergar el Brexit hasta enero del próximo año. Sí, final de diciembre, enero. Sí, sí. Pero lo que pasa es, claro, que esto lo que hace es crear más incertidumbre todavía sobre un proceso que ha polarizado mucho a la sociedad británica. Claro, y esto frente a la displicencia o los desprecios por parte de la Unión Europea a Boris Johnson, que en las últimas horas ha insistido que avanza en su plan del Brexit y que consigue adeptos y que conseguirá el acuerdo, al menos dentro del Reino Unido, que desde el punto de vista de Bruselas lo ven con sorpresa y escepticismo. Bueno, es verdaderamente parte de este movimiento de nacionalismo contra del supernacionalismo que representa la Unión Europea, que es muy fuerte en el Reino Unido ahora, también en Europa Oriental, particularmente Polonia, por ejemplo, y también en Italia, con el ministro Salvini, que ahora ha creado una crisis de gobierno ahí, espera de tomar el poder. Y naturalmente lo sabemos también en Estados Unidos. Es un movimiento, digamos, internacional. También sabemos que Bannon, que era consejero del presidente Trump, ahora tiene oficinas en Roma y una escuela de formación para políticos y digamos, gente que trabaja en este campo para dar aliento a estos movimientos nacionalistas que utilizan ciertos estereotipos, tanto cuanto aquí en Estados Unidos, contra el inmigrante, por ejemplo, etcétera, para triunfar contra el supranacionalismo, lo que en mi opinión, también como una persona europea de origen, es un suicidio para Europa. Claro. ¿Qué puede Europa hacer con China ascendente, con la India, con Japón, con Estados Unidos, con países con poder económico enorme, si se separan todos en los antiguos estados que existían antes de la Unión Europea? No pueden sobrevivir. Es una miopía bastante absurda, porque además tiene, como hemos venido comentando acá, consecuencias económicas a nivel mundial muy fuertes, que deberían pensárselo mejor antes de lanzarse a esa piscina de nacionalismo, ¿no? Mismo en Inglaterra, porque Londres era la capital financiera de la Unión Europea, Bruselas era la capital política, pero ahora muchos bancos se van a París, por ejemplo, porque prefieren estar dentro de la Unión Europea con todos los beneficios que le da el hecho que pueden enviar dinero, recibir dinero de diferentes países sin ninguna dificultad, que quedarse en Londres, donde había una barrera que impondría naturalmente impuestos, aranceles y todo esto. Así que bueno, de hecho, ha habido mucha cobertura en los últimos días sobre qué significa sobre el terreno este Brexit, ¿no? Y hablando con agentes aduaneros, por ejemplo, ya hay pánico, ya hay largas colas. Y lo que se viene con este Brexit, especialmente si no se hace de una forma ordenada, va a ser caos para la economía. Podría ser que los escoceses van a hacer otro referéndum para separarse del Reino Unido y juntarse a la Unión Europea. Y podría ser también con los legales, podría ser. Y Irlanda del Norte, Claro. Que Boris Johnson hace también minutos acaba de revelar su gabinete que va a hacer un viaje el próximo fin de semana a Irlanda, en un intento también de acercar posiciones y explicarse. Vamos a la pausa, no sin antes comentarles una noticia de última hora. El Centro Nacional de Huracanes ha rebajado la intensidad del huracán Dorian a categoría 2. En una escala de 5, cuando 5 es la máxima, ha ido bajando a 4, 3 y ahora mismo está en categoría 2. Se va perdiendo intensidad a medida que aún continúa afectando a las Bahamas. La alerta en Estados Unidos se mantiene en cualquier caso. Pausa y regresamos. 5:13 de la tarde en Alemania.
Muchos respiran tranquilos tras las elecciones en dos Lands o provincias. Es Land, la distribución administrativa o política de Alemania. Dos Lands que han tenido elecciones en las que concurría la extrema derecha de la AfD, el partido que hace temer que fragmente el delicado tablero político que hoy tiene Alemania. En esos dos Lands ha habido elecciones. En el primero, en Sajonia, han ganado los conservadores de la CDU y en el otro, en el de Brandenburgo, ha ganado la socialdemocracia de la SPD. Esto ha llevado a muchos a tener la tranquilidad porque algunas encuestas decían que la ultraderecha podía llegar a ganar. Si bien no ha ganado, han tenido mejores resultados de los obtenidos en el 2014. ¿Tiene que tener Alemania miedo al crecimiento lento pero constante de la ultraderecha de la AfD, profesor? Bueno, sí, particularmente en Alemania del Este. En esta última elección, los partidos clásicos, ¿no?, los conservadores o los socialdemócratas, pudieron contener el auge del partido más conservador, que pero adquirió mucho más porcentaje de votos y ahora está listo a tomar su cuota, digamos, de poder. Aumentó casi 18% en Sajonia y casi el 11% en Brandenburgo. Yo creo que esto revela el poder del voto protesta, como pasó también aquí en Estados Unidos con la elección de Trump, porque hay similitudes entre ellos. Hablamos de Alemania del Este. Alemania del Este se untó a Alemania Occidental hace 30 años, pero aún no se consideran iguales y piensan que son olvidados, no respetados y sin la ayuda que deberían recibir por su sufrimiento y su empeño a reunir las dos Alemanias en aquel tiempo. Por ejemplo, ahí se está hablando de que no hay plena igualdad, los salarios son muy bajos, hablamos a veces de un salario de 650 euros, que es menos de $1.000, aunque la vida es menos cara ahí. No hay el mismo nivel de educación que se puede ofrecer. Se sienten abandonados por las políticas de la capital y también es el lugar donde hubo bastante inmigración por parte de atravesando ciertos países de Europa del Este. Ellos se refieren mucho a la criminalidad creciente, no solamente en Europa del Este, pero también en Alemania del Este, pero también en Alemania Occidental. ¿Por qué? Porque muchos de ellos viajan cada día a trabajar en Alemania del Oeste, la Alemania clásica, ¿no?, más libre, que siempre fue bajo la influencia occidental, y regresan a su casa y dicen, no queremos este tipo de comunidad, a donde los islamistas, a donde los africanos, a donde los inmigrantes están tomando el poder y tenemos que oponernos a ellos. Así que es un voto protesta muy fuerte, parte de todo este movimiento contra la inmigración, contra los ajenos, que es muy, muy influyente en Europa del Este y también, como hemos visto en las elecciones de Trump y ahora mismo en su retórica aquí en Estados Unidos. Bueno, es que precisamente de lo que hemos visto aquí con el auge de la AfD es una xenofobia preventiva. Cuando ellos se quejan de que Alemania ha aceptado a más de 1 millón de refugiados desde el 2015, y lo que quieren efectivamente es, no queremos que nuestra parte del mundo se vuelva islamizado como está Alemania Occidental. Entonces, bueno, lo típico, ¿no? Es un mensaje calcado del guión conservador en Estados Unidos. El temor a los inmigrantes, que los inmigrantes traen criminalidad, que son una carga pública, que son un lastre, que amenazan con la soberanía y la identidad cultural, etcétera. Son exactamente los mismos argumentos que ellos usan allá, que los hemos visto acá y que suman votos desafortunadamente. Y también están estos supuestos agravios, como decía el profesor. O sea, aunque el desempleo es de menos del 6%, ellos igual ven que tienen salarios menores en comparación con Alemania Occidental. Entonces hacen estas comparaciones y dicen, ellos han luchado por la reunificación de Alemania y ¿con qué nos pagan?
nos pagan con esta continua desigualdad y ese sentir de que somos ciudadanos de segunda. Entonces se suman estos supuestos agravios y eso hace, insufla vida a este movimiento ultraconservador. Es, por ejemplo, lo que ocurrió con el surgimiento del movimiento Tea Party en Estados Unidos. Aquí veo esos paralelos porque acá por lo menos se agarraron del tema de salud para decir, ¿y nosotros qué? Este Obamacare acá va a destruir a la economía y a nosotros no nos va a tocar nada de eso. Y el movimiento Tea Party cobró mucha fuerza, logró desbancar a los demócratas del Congreso y son argumentos que venden. Desafortunadamente el populismo y el nacionalismo son ideologías que desafortunadamente suman votos y algunas veces los hechos no importan porque tú les puedes venir a presentar estos argumentos económicos, pero impera estos agravios que ellos perciben. Sí, y puede amenazar también la sucesión a Angela Merkel, porque Annegret Kramp-Karrenbauer, que es, digamos, la mujer que debería tomar la posición de Angela Merkel, ahora es una situación un poco más inestable, por el hecho que el Partido Conservador perdió bastante votos en estas dos regiones y tienen que justificar si verdaderamente es una buena idea pensar que ellos pueden tomar el poder como sucesión de Angela Merkel. Así que hay repercusiones a nivel nacional. Claramente hay esta división entre las dos Alemanias. Mismo el alemán es diferente, el acento un poco diferente ahora en Alemania del Este que en Alemania Occidental, por razón naturalmente de la separación y de la influencia de ruso y de otros idiomas. Así que hay esta división. Eso es un voto protesta, como hemos visto aquí en Estados Unidos también. Seguimos en Club de Prensa, 10 y 26 minutos de la mañana en Colombia. Es el primer destino de la agenda latinoamericana de Ivanka Trump, hija y asesora del presidente de Estados Unidos. Llega con un mensaje de empoderamiento de la mujer, de la importancia de dar y ganar visibilidad de la mujer en la vida pública. De Colombia viajará a Paraguay y a Argentina. María, la semana pasada la Casa Blanca intentaba dar detalles de esta visita. Fue bastante opaca esa llamada de anuncio del viaje de Ivanka Trump a América Latina, pero ¿qué sabemos? Bueno, yo estuve en la llamada y había mucho ruido y pocas nueces, como dicen en algunos rincones de nuestro mundo hispano. A mí me llamó la atención de que para hacer un viaje muy importante, de alto perfil, en el que la administración quiere mandar un mensaje de que no tiene olvidada América Latina, pues muy escasa de detalles. Por ejemplo, sí decían que la meta de esta iniciativa global para el empoderamiento de las mujeres tiene potenciar el avance y el ascenso social de 50 millones de mujeres para el 2050. Para el año 2025, especialmente en aquellas naciones en vías de desarrollo donde las mujeres siguen muy rezagadas respecto a los hombres, especialmente en el mercado laboral. Pero no dio detalles de cuánto dinero, cuántos proyectos, cuáles van a ser las medidas para las mediciones del éxito de esta iniciativa. Me pareció que fue bastante publicitario, demostrar que se preocupan por los derechos de las mujeres. Irónicamente, cuando las mujeres en este país también siguen rezagadas respecto a los hombres. Bueno, sí, claro, se puede también sospechar que a veces la prioridad es hacer lucir, digamos, la imagen de Ivanka Trump y de la familia Trump. Digamos la verdad, son hombres y mujeres de negocios y puede tener también una agenda, digamos, para el futuro, para ser conocida y para poder tener contactos también para el mundo de negocios. Particularmente me parece irónico porque hay recortes de fondos para América Central, en particular Guatemala, Honduras, El Salvador, por parte de esta administración como punición por la supuesta inmigración ilegal, cuando hay una gran necesidad de ayudar el desarrollo, la lucha contra la corrupción y la violencia contra las mujeres. Y además, el hecho de que le negamos refugio a los Estados Unidos, a mujeres de América Central y otros países de América Latina,
que están huyéndose de la violencia doméstica y también del tráfico de personas. Yo estuve Hasta hablando- aquí sí. nuestro club de prensa de hoy. María, gracias, pero tenemos el tiempo justo en televisión, los segundos apremian. Les agradezco a nuestros invitados, María Peña y el profesor Emilio Villaño, que nos hayan acompañado, y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.